Eclesiastés, el sagrado libro de Salomón, que revela el plan divino y transformador de la vida. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, cuando el esplendor de Jerusalén brillaba intensamente, el hijo del rey David, Salomón, ocupaba el trono de Israel. Su palacio, adornado con oro y piedras preciosas, era un reflejo de su sabiduría y riqueza. Sin embargo, en medio de la magnificencia, un oscuro vacío se cernía sobre su corazón. La búsqueda de significado lo atormentaba. Las risas de sus banquetes resonaban en los majestuosos corredores, mientras las alabanzas de su pueblo, en su fervor, no lograban alcanzar las profundidades de su ser. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas palabras resonaban en su mente, agudizando su angustia espiritual. Mientras se zambullía en antiguos textos y las enseñanzas de su padre, se dio cuenta de la fugacidad de la vida. Cada palabra le recordaba la realidad de la muerte y la eternidad que Dios ha colocado en el corazón humano. Eclesiastés 3:11. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?, se cuestionaba, sintiendo cómo las riquezas y placeres solo llenaban su palacio de lujos, pero no su corazón. La bulliciosa Jerusalén, vibrante y llena de vida, estaba plagada de injusticias. Los opresores prosperaban y los justos sufrían. Su vacío se mezclaba con un profundo sentido de indignación. En noches estrelladas, mientras contemplaba la vasta creación de Dios desde el terrado de su palacio, la grandeza del cielo le hacía reflexionar sobre el misterio del Creador, y su alma anhelaba más que simples placeres terrenales. En medio de su desdicha, una luz de revelación comenzó a despuntar en su interior. Se dio cuenta de que el verdadero propósito no residía en la acumulación de conocimiento o riquezas, sino en una relación viva con el Creador. Sin embargo, esa comprensión traía consigo un profundo dolor por aquellos que caminaban ciegos ante la verdad. Desde su trono comenzó a pronunciar enseñanzas, guiando al pueblo hacia el temor de Dios y los mandamientos, recordando que temer a Dios y guardar sus mandamientos es el deber de todo hombre. Eclesiastés 12:13. Así, cada decisión se convirtió en un dilema moral, cada elección en una oportunidad para acercarse a la sabiduría divina. Salomón se sentó en su trono, solo y contemplativo, enfrentando el sufrimiento humano, preguntándose a menudo, ¿hay un propósito en el dolor, en la lucha? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, la historia de Salomón no termina aquí. Cada noche, la angustia de su corazón lo lleva a la búsqueda mayor y más profunda de la verdad divina, a medida que anhela comprender el plan eterno de Dios para la humanidad. En cada deseo insatisfecho y en cada pregunta sin respuesta, resuena un eco, invitándolo a investigar las verdades sobrenaturales que se ocultan tras las sombras de su palacio, a un paso de descubrir lo que la eternidad anhela revelar. Mientras las estrellas titilaban en el vasto firmamento, Salomón se retiró a su alcoba, donde un silencio envolvente llenaba el aire. Se sentó en el borde de su lecho, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Su espíritu inquieto buscaba respuestas que parecían eludirlo en el mismo instante en que eran formuladas. La vanidad y la fragilidad de la existencia humana resonaban en su ser, llevando consigo la angustia de una búsqueda incesante por el propósito. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides?, meditó, recordando las palabras de su padre David que resonaban en su corazón como un eco divino. Salmos 8:4. En noches como esta, el abismo de la eternidad se presentaba claramente ante él, obligándolo a confrontar su propia finitud. A la mañana siguiente, convocó a los sabios de Israel, deseando discernir lo que hacía falta para guiar a su pueblo hacia un camino recto. Los opresores se han levantado entre nosotros, y los justos son menospreciados, expuso con voz grave.
¿quién será capaz de administrar justicia en medio de tanto desorden? Uno de los ancianos, con una mirada profunda y serena, se atrevió a responder: Rey, la sabiduría es más costosa que las joyas y más deseable que el oro. Solo a través de la búsqueda de Dios se encuentra la verdadera justicia. Las palabras del anciano trazaron un rayo de esperanza en el corazón atribulado de Salomón. Con una nueva determinación, se dedicó a la oración y la meditación. Días pasaron, y el rey comenzó a ver señales de Dios en los más pequeños acontecimientos de la vida cotidiana. Observaba a los artesanos, las manos callosas de los agricultores, a los niños riendo en las calles de Jerusalén. En medio del bullicio, una verdad resonaba clara. Cada labor, cada risa y cada lágrima tenían un propósito, instadas por la mano divina. Una tarde, mientras paseaba por los jardines de su palacio, tuvo una visión. Un torrente de luz divina inundó su mente, revelando la conexión entre el sufrimiento y la redención, el dolor y la gloria. Un mensaje profundo se instaló en su interior. La creación espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Salomón se sintió sobrecogido. Su función como rey no era solamente gobernar, sino ser un instrumento de Dios para guiar a su pueblo hacia la redención. Este conocimiento transformador lo impulsó a escribir, no solo para que su pueblo conociera la sabiduría divina, sino para que comprendieran que el sufrimiento tenía un propósito que se desplegaba en la eternidad. Con cada conversación, con cada decreto, la voluntad de Dios comenzaba a ser esbozada entre las sombras de la desesperanza que había sentido. Instó a su pueblo a considerar la fragilidad de su vida y a aferrarse a la eterna esperanza que se encuentra en el temor y el amor del Creador. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1, proclamó con fervor. Sin embargo, en la penumbra del palacio, una sombra se alzaba. Había quienes envidiaban su creciente sabiduría y el favor de Dios sobre él. La discordia comenzaba a conspirar en los corazones de algunos. Mientras Salomón se dedicaba a cimentar la verdad divina, una pregunta inquietante se levantaba en la atmósfera. ¿Acaso el hombre puede resistir el destino marcado por el Creador? Al caer la noche, la inquietud de Salomón resurgía. La visión que había tenido configuraba un plan divino que aún permanecía oculto. ¿Cuál era el propósito final de esta jornada de revelación? Nuevos dilemas se presentaban ante él, y no sabía que la respuesta estaba aún por despejarse en el horizonte de su reinado, un horizonte manchado de traiciones, redenciones y un destino escrito en las estrellas. Con el alma revuelta, la búsqueda de la verdad seguía latente. Una voz en su interior susurraba: todo lo que el Creador ha determinado se cumplirá. Esté atento, Salomón, porque lo que viene cambiará la historia de tu pueblo. Así, el rey, más que nunca, se encontraba al borde de un nuevo descubrimiento, mientras la sombra de su destino se diluía con una luz que ya brillaba en la eternidad. La brisa suave de la tarde traía consigo un susurro de incertidumbre mientras Salomón se adentraba en el día que le aguardaba. Los murmullos del pueblo resonaban a través de las calles de Jerusalén, y el rey se desplazaba entre su gente, consciente de que había un destino escondido en cada mirada. Entre los murmullos, algunas sombras acechaban su reinado, y cada paso que daba parecía acercarlo más a una encrucijada. Mientras se acercaba al templo, la idea de la adoración y del sacrificio llenó su corazón. Allí, en la solemne quietud del lugar sagrado, comprendió que su búsqueda no era únicamente por justicia o sabiduría, sino una búsqueda que lo unía a lo eterno. En el eco de las piedras podía oír las voces de los profetas anteriores, aquellos que le habían precedido, que hablaban del amor y la justicia de Dios. ¿Qué ofreceré, Señor, por toda tu bondad?, se preguntó mientras se arrodillaba ante el altar. En ese instante, una revelación descendió sobre él, como si la luz divina se dispersara a través del aire cargado de incienso. Te buscaré con todo mi corazón, y mis labios hablarán de tu verdad, proclamó, recordando el sabio consejo de David sobre la importancia de acudir a Dios en todas las decisiones. Días después, mientras Salomón recibía a un mensajero de tierras lejanas, una nueva vida se presentaba ante él. La reina de Saba, atraída por su fama de sabiduría, llegaba en busca de respuestas,
y su llegada traía consigo un aire de expectación. Cuando finalmente se encontraron, sus ojos se encontraron como dos estrellas del firmamento. «Rey Salomón», comenzó ella, «he oído de tu gran sabiduría y de tus obras. Vengo a ponerte a prueba con enigmas que la sabiduría humana no puede resolver». Salomón se sintió compelido por la decisión que se cernía ante él. En el rostro de la reina veía la curiosidad y la admiración, pero también se percibía el peligro de la soberbia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7. Recordó y se preparó para el desafío que tenía ante sí. Ella presentó enigmas sobre la creación y la naturaleza humana, pero él no solo ofreció respuestas, compartió la visión divina que había recibido. Mientras se desenvolvían en el diálogo, el rey recordó las palabras: «Todo lo que ha sido, será, y todo lo que se ha hecho, se volverá a hacer». Eclesiastés 1:9. Con cada respuesta, Salomón guiaba a la reina hacia un entendimiento mayor, que la sabiduría no era solo para el regocijo personal, sino para el beneficio del pueblo y la glorificación de Dios. Cada palabra la unía más profundamente a su propósito divino, incluso mientras el cielo se oscurecía por las sombras en el palacio. A medida que la reina de Saba se retiró también con nuevos recuerdos y un corazón transformado, llevándose consigo un mensaje de redención que cruzaría fronteras. Pero dentro de Salomón había una inquietante revelación que burbujeaba, susurrando a su espíritu que la sabiduría de Dios a menudo se presenta en formas inesperadas. Mientras la luna brillaba con un fulgor majestuoso, Salomón sabía que los tiempos de prueba estaban a la vuelta de la esquina. La sombra de la traición y los celos continuaban creciendo, y sabía que para cada luz que se alzaba, una oscuridad podía intentar eclipsarla. Pero en lo profundo de su ser se plantó una semilla de fe, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este consuelo reencendió su fervor. Al mirar hacia el horizonte, comprendía que estaba a punto de enfrentarse a un desafío que redefiniría no solo su reinado, sino el destino de Israel mismo. Mientras en lo profundo de su ser sabía que pronto se revelaría el propósito final de Dios, una historia de fe entrelazada con la historia de su pueblo. ¿Podría ser que en medio de la sombra surja una luz tan brillante que transformara radicalmente el corazón de su nación? La respuesta pasca como un grano de mostaza estaba al acecho del futuro, aguardando el momento divino de florecer. A medida que la claridad del nuevo día se filtraba a través de los muros del palacio, Salomón despertó con un profundo sentido de anticipación. En su corazón, sentía que nuevas revelaciones estaban al acecho, y que el ciclo de enigmas y de pruebas apenas se había iniciado. Había aprendido en su diálogo con la reina de Saba que la verdadera sabiduría trasciende el conocimiento humano, y que Dios estaba continuamente expresando su soberanía, incluso a través de la complejidad de la vida. Fue entonces que un visitante inesperado irrumpió en su mañana. Era Ahías, el profeta de Silo, un hombre de Dios conocido por sus claras visiones del futuro. «Rey Salomón», dijo con voz firme, «he venido a traerte un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón acerca de tu reinado. Escucha con atención». Salomón, observando la gravedad en el rostro del profeta, se inclinó y rogó por la dirección divina. «Habla, siervo de Dios, estoy atento a tus palabras». Ahías, con un fervor espiritual palpable, continuó: «El Señor ha dicho que tú eres un rey escogido, y que has sido dotado de sabiduría como nunca antes se había visto. Pero también te advierte de la fragilidad humana y de los peligros que acechan en la sombra de tu gloria. La adversidad viene con ferocidad. Tu corazón será como un campo de batalla entre la idolatría y la adoración pura». Salomón sintió que cada palabra golpeaba su corazón como los tambores de guerra en la distancia. «¿Qué debo hacer, profeta?» «Esfuérzate en buscar la sabiduría de Dios cada vez más. El futuro de tu reino depende de que tu corazón permanezca en el camino de la justicia». Ahías hizo una pausa antes de agregar: «Y recuerda, el mismo Dios que te ha dado sabiduría, también anhela tu lealtad». El rey ponderó sobre estas advertencias mientras el sol se alzaba en el cielo. Esa misma tarde, convocó a sus consejeros más cercanos para hablar sobre la súplica del profeta.
Se enfocaron en la importancia de mantener la adoración sincera en el templo, y en lo vital de no desviarse hacia la adoración de dioses ajenos que habían comenzado a infiltrarse en la tierra de Israel. Mientras tanto, en las calles de Jerusalén, se rumoreaba acerca de la creciente preocupación del rey. Algunos lo alababan, pero otros murmullaban, envenenando el ambiente con celos. Infundir en la gente la fe y la esperanza no era tarea fácil, especialmente cuando veían en Salomón los inicios de un esplendor que podía desvanecerse por la traición de corazones desleales. Las sombras de la envidia y la discordia se arremolinaban alrededor del palacio. Pero el rey resolvió enfrentar estos desafíos con la sabiduría divina, buscando entendimiento en la palabra de Dios. Reflexionó sobre el salmo que había aprendido de su padre, David. Deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Cuando llegaba la oscuridad, las súplicas de Salomón eran fervientes, en busca de claridad y fuerza. Pronto tendría que hacer frente a decisiones que pondrían a prueba no solo su sabiduría, sino la integridad de su reinado. Con cada día que pasaba, la realidad de las advertencias de Ahías se acercaba más. Mientras las jugadas del destino se tejían en los pliegues del tiempo, una verdad ineludible surgía en su mente. Todo lo que se había dicho y todo lo que se había hecho antes se volvería a repetir, y el cielo mismo observaba atentamente cada paso del rey. Y así, en el crepúsculo, Salomón se presentó ante Dios nuevamente, deseando una señal divina que lo guiara en esta tempestad. Dame sabiduría, Señor, muéstrame el camino, y en tus planes revélame tu gloria. Pero en su espíritu había una inquietud latente. Pronto se alzaría una prueba que desafiaría no solo su sabiduría, sino la fe misma del pueblo. Todo estaba por definirse, y la revelación del plan divino se convertiría en el pilar sobre el cual se edificaría su legado. La pregunta persistía en su alma: ¿sería Salomón la respuesta del cielo, o el punto de inflexión de la historia de Israel? Cuando el alba del siguiente día comenzó a disipar las sombras de la noche, el rey Salomón se sintió llamado a la obra de edificación del templo. Concibió en su corazón que cada piedra colocada en su lugar debía ser un acto de devoción y justicia hacia el Dios de Israel. Así, sus pensamientos se centraron en los planos y las medidas que su padre, David, le había legado, y con entusiasmo llamó a los artesanos y a los hombres de sabiduría entre su pueblo. «Construiremos un lugar sagrado para que el Señor habite entre nosotros», proclamó Salomón, su voz resonando en el aire como un eco de los antiguos profetas. Mientras sus hombres respondían con fervor, él mismo sabía que apenas comenzaban a abordar otro desafío significativo. Honrar a Dios requería no solo edificaciones, sino también un corazón que cultivara reverencia genuina. Durante sus trabajos organizados, una agitación se extendía por el reino, alimentada por los murmullos que se alimentaban de celos y disensión. Las tribus del norte comenzaron a cuestionar la sabiduría de Salomón, señalando que el tiempo dedicado a la construcción del templo era un desvío de sus deberes. Sin embargo, Salomón oró al Señor, pidiendo guía y fortaleza en cada adversidad. Se acordó de las palabras de su padre: «Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican». Salmos 127:1. Con el viento fresco que acariciaba su rostro, los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La edificación del templo tuvo su primer destello de majestad, pero no todo fue un camino de flores. Una sombra de inquietud se cernió sobre el corazón de Salomón cuando se enteró de una creciente conspiración entre los líderes del pueblo, quienes se habían alineado en secreto con los reyes de las naciones vecinas, adorando a deidades extranjeras. Un día, mientras contemplaba la obra que tomaba forma ante sus ojos, el Espíritu de Dios descendió sobre él, trayendo consigo una revelación poderosa. Salomón pronunció con voz clara en su corazón: «Los corazones de muchos se han desviado de mí. No olvides las advertencias dadas por Ahías. Debes asegurar que mi nombre sea exaltado con sinceridad y que la idolatría no entre en el corazón de mi gente». Consciente de la gravedad, Salomón se dirigió a su pueblo. En una reunión pública se alzó ante ellos, el oro y la madera del templo brillando a su alrededor. «Hermanos de Israel», comenzó con firmeza, «he visto la gloria del Señor y la grandeza que puede venir a quienes le buscan, pero debemos ser un pueblo de un solo corazón,
levantando nuestra adoración al Dios Altísimo. Cualquier desviación hacia la idolatría es un pacto con la oscuridad. Sin embargo, a medida que la multitud se dispersaba, Salomón vio en sus rostros expresiones de duda. Eso encendió un fuego de inquietud en su interior. Con un fervor renovado, decidió buscar nuevamente al Señor en el lugar más sagrado del templo, donde imaginó que lo divino podría darle la claridad que tanto necesitaba. Aquella noche, con el cielo estrellado como testigo, Salomón se postró. Señor, muestra el sendero en esta creciente oscuridad, proclama tu verdad, haz que mi reino sea luz entre las naciones. ¿Cómo puedo proteger a tu pueblo de la confusión que se ha infiltrado? Mientras se sentaba en la penumbra, una luz en su interior comenzó a brillar, revelándole que la fidelidad de Dios era un faro en la tormenta. El tiempo está por acercarse, susurraban las palabras en su alma, donde un nuevo pacto será evidentemente necesario para mi pueblo. La revelación de lo que debía venir le llenó de asombro. En la distancia percibió el eco de un futuro en el que la devoción sería puesta a prueba, y comprendió que solo permaneciendo firmes en la verdad podría el pueblo de Israel ser restaurado. Desde ese instante, un nuevo pacto comenzó a tramar el cielo, donde se unirían los destinos de todos aquellos que claman a Dios. Así, mientras Salomón se encontraba ante la grandeza del templo recién levantado, la sombra de la futura traición comenzaba a cernirse sobre su reinado y la historia de Israel, esperando por revelaciones que cambiarían el rumbo del pueblo elegido. La pregunta permanecía ardiente: ¿cómo el plan soberano de Dios moldearía a su pueblo a través de la prueba, y qué nuevo pacto se establecería para reconciliar sus corazones? El amanecer trajo consigo un nuevo día, pero el corazón de Salomón seguía atrapado en la turbulencia de su aflicción. Su devoción al Señor y a la construcción del templo era fuerte, pero la espina de la idolatría a su alrededor ya había comenzado a hurgar en su conciencia. Mientras observaba a sus hombres trabajar, una inquietud se aferraba a su alma, una preocupación que no podía disipar con simples palabras de aliento. Salomón se dirigió a su palacio, donde encontró la soledad abrazándolo. Allí, con los muros impregnados del perfume de la madera sagrada, elevó su voz en oración. Oh Señor de los ejércitos, tu pueblo necesita de tu dirección. La gloria de tu nombre y la armonía en nuestras casas son lo que anhelamos. Permíteme ser el instrumento de tu voluntad, para que nuestros corazones estén alineados a ti. Mientras su espíritu clamaba, un silencio sobrecogedor lo rodeó, y nuevamente las palabras resonaron en su interior, como eco de antiguas promesas. El corazón del rey está en la mano del Señor. Salomón supo que no podía hacerlo solo, que la sabiduría humana era vainilla comparada con la sabiduría divina. Decidido, Salomón reunió a los ancianos de Israel. En su presencia, expuso su anhelo por un pacto renovado. He visto la corrupción que se infiltra como una sombra en nuestra luz. Debemos renovar nuestra alabanza al Dios de nuestros padres. Será nuestro esfuerzo construir un nuevo altar, no hecho de piedra, sino de corazones consagrados. ¿Pero cómo podemos hacerlo?, preguntó uno de los ancianos, con voz temblorosa. Las costumbres foráneas han penetrado en nosotros, y el poder de esos ídolos se manifiesta en la debilidad de nuestro espíritu. Necesitamos un nuevo impulso, insistió Salomón, una verdadera búsqueda de la gloria de Dios que trascienda el oro del templo que construimos. Debemos ser un pueblo de oración. Entonces, Salomón convocó una festividad en honor al Señor. Una multitud se reunió en las afueras de la ciudad, en la brillante luz del sol. Ofreció ofrendas y sacrificios y con una voz profunda oró por su país. Señor, rompe nuestras cadenas de la incredulidad y sálvanos de la apostasía que amenaza con arruinar nuestras generaciones. Con cada palabra, la atmósfera vibraba, y en la multitud una chispa de esperanza comenzaba a nacer. Ancianos y jóvenes se miraban mutuamente, sintiendo el peso de la unificación en el espíritu. El Dios de Israel estaba respondiendo,
aún en medio de las dudas. Sin embargo, una oscuridad se cernía en el horizonte. A medida que los días se convertían en semanas, nuevos rumores comenzaron a surgir con más fuerza. Los reyes de las naciones vecinas enviaban mensajeros, enviando promesas de alianzas que llevaban consigo el susurro de renuncias en la fe. Los eruditos comenzaron a murmurar en los rincones del palacio, temerosos de los compromisos que Salomón podría estar a punto de aceptar. Una noche, en medio de su oración, Salomón sintió el peso de la carga crecer en sus hombros. ¿Qué sucederá, Dios mío, si mi pueblo vuelve a entregarse a las tinieblas? ¿Acaso se olvidarán de las maravillas que tú has hecho con ellos? Entonces, una presencia realmente sublime llenó el lugar. No temas, Salomón, aún en la prueba, mi mano está sobre ti. He preparado un camino en la tormenta, pero es a través de tu obediencia que se manifestará la gloria. El templo que has edificado es solo un símbolo. Lo que busco son corazones quebrantados y contritos. La revelación le invadió el alma, y al instante comprendió que el templo era el inicio de un gran plan divino, donde un futuro aún más glorioso aguardaba ser revelado. Todo lo que el pueblo necesitaba era la rectitud en sus corazones. Y así, mientras el rey Salomón se preparaba para enfrentar lo que se avecinaba, supo que su objetivo debía ser restaurar el corazón de Israel. Señor, exclamó en su fervorosa oración, revelaremos a tu pueblo la necesidad de un nuevo pacto, un pacto que no dependiera de obras o sacrificios, sino de una transformación que los lleve a unirse a tu corazón. Las estrellas brillaban con fuerza aquella noche, y en su divina disposición, el Señor susurró. Lo que está por suceder será revelación para todos los que buscan el tesoro eterno que solo yo puedo ofrecer. Prepara tus corazones, pues el tiempo de la redención se está acercando. Así, mientras los líderes de Israel se aferraban a la esperanza de su rey, Salomón se volvía hacia su Dios, dispuesto a ser el vaso de un destino aún más profundo, donde el futuro de su pueblo sería entrelazado con el eterno propósito de Dios y el pacto que vendría, cumpliendo las promesas de redención para todas las naciones. Salomón se hallaba en el umbral de una encrucijada, su alma danzando entre la luz de la fe y las sombrías corrientes de la duda. Para él, el reino de Israel no era simplemente una nación. Era un reflejo de la relación del pueblo con su Creador, un lazo sagrado que debía ser reafirmado. En la quietud de la noche, las palabras del Señor reverberaban en su mente. He preparado un camino en la tormenta. Con esta certeza en su corazón, decidió actuar con urgencia. Así, mandó a reunir a los líderes de las tribus y a aquellos hombres de espíritu fuerte que pudieran guiar a su gente hacia la nueva meta que Dios había plantado en su corazón. Se dio cuenta de que no solo necesitaba renovarse él mismo, sino que su pueblo también debía ser llevado a retornar a la senda recta. Venid, oh Israel, proclamó ante la multitud que se había congregado en el patio del palacio. El Altísimo nos llama a ser un pueblo de fe y rectitud. En este día, entreguemos nuestros corazones al Dios de nuestros padres y despojémonos de los ídolos que nos han distraído. Las miradas se cruzaron entre los asistentes, la curiosidad y la disidencia surgiendo como olas. ¿Qué quieres decir con ídolos?, cuestionó uno de los ancianos. ¿No son los reyes vecinos una fuente de fuerza y poder? ¡Ay de nosotros!, exclamó Salomón, su voz llena de pasión. La verdadera fuerza no emana de alianzas con hombres, sino de nuestra fidelidad a Dios. Recordad las palabras de nuestros ancestros, y cómo, en su obediencia, la nación floreció. El pacto que hemos olvidado debe ser renovado. Inmediatamente, un murmullo de amores y advertencias resonó en la multitud. Algunos corazones se encendieron, mientras que otros titubearon, enfrentando la resistencia en sus propias almas. Salomón, sintiendo esta lucha interna, luego miró al cielo. Señor, dame palabras para guiarles. En ese momento, una luz a través de la noche iluminó el rostro del rey. En mí no hay sombra de variación, murmuró él, recordando las promesas de Dios. Con renovado fervor, describió a la gente las maravillas y las proezas que el Dios de Israel había realizado, desde la liberación en Egipto
hasta la entrega de la tierra prometida. Debemos confiar en su poder y no en nuestra propia comprensión. Mientras el aire se ponía pesado por la emoción, una figura emergió entre la multitud. Era una mujer anciana, cuya fe había sido demostrada a través de las generaciones. «Majestad», dijo ella, «la experiencia envejece, pero la fe se renueva. Debemos buscar la transformación que tu corazón anhela. Si tú nos guías con devoción, así caminaremos tras de ti». Inspirado por sus palabras, Salomón extendió su brazo a su pueblo. «Correcto es lo que dices, madre. Juntos, levantaré un altar no hecho de piedra, sino de corazones dispuestos. Clamemos a él en la angustia, y esperemos su respuesta». Así, la multitud, en unidad incomprensibles, se unieron en un clamor unánime. «Oh Dios, escucha nuestra súplica. Regresamos a ti, donde solo encontramos esperanza». Cuando la oración ascendió como incienso ante el cielo, una presencia palpable llenó el lugar, y Salomón sintió que se abría un espacio entre lo visible y lo divino. Un rayo de luz circundaba, y en ese instante, el Espíritu Santo pareció descender sobre ellos, envolviéndoles con la promesa de salvación. Una voz resonante dijo: «Mi pueblo es amado, aún en medio de la oscuridad. He enviado un plan que se revelará entre ustedes, un pacto vivo que dará fruto, transformando corazones de piedra en corazones de carne». Salomón escuchó atentamente, consciente de que ese mensaje era solo el inicio de algo grandioso. Israel debía prepararse para un camino hacia la redención, donde un futuro se alzaría, trenzando la historia no solo de un pueblo, sino de la humanidad. «Oh pueblo de Dios», clamó Salomón, el fervor llenando su ser, «estamos en la víspera de una revelación. La transformación comenzará en nuestros corazones, y todos verán la gloria de lo que el Señor está a punto de hacer». Y así, mientras el eco de su proclamación se dispersaba por la noche, el pueblo se retiró, con el fervor creciente de la esperanza y la expectativa en sus almas. El tiempo de la redención se acercaba, pero el misterio del plan divino aún aguardaba ser desvelado. ¿Qué maravilla llevará este pacto renovado? El cielo lo revelará en su perfecto momento. Cuando la mañana despertó en Jerusalén, la luz del sol brillaba sobre el templo, y un nuevo día se manifestaba lleno de promesas. Salomón, habiendo pasado la noche en oración y reflexión, se vio impulsado por una energía inexplicable, un ardor que no podía ignorar. Desde su palacio, miraba hacia la vasta ciudad que se extendía ante él como un lienzo en blanco, ansioso por ser pintado con las obras del Altísimo. Salió al patio donde el pueblo se había reunido la noche anterior. Un desbordante sentimiento de responsabilidad invadió su ser. Recordó las palabras de Dios y el mensaje que había reverberado en su corazón. «Es tiempo de actuar», se dijo a sí mismo. «El cambio debe comenzar desde el corazón del rey hasta el corazón de cada israelita». «Escuchad, oh casa de Israel», proclamó Salomón, su voz resonando poderosamente entre los presentes. «El Creador de los cielos y la tierra ha preparado un tiempo de renovación para nosotros. En este día dejemos atrás las ataduras de nuestra desobediencia y busquemos al Señor con todo nuestro ser. ¿No son sus promesas más altas que nuestros deseos? ¿Acaso no es su camino el más recto?». A medida que hablaba, el pueblo comenzaba a percibir la resolución en sus palabras. Las manos que antes temblaban de duda, ahora se alzaban en signo de aceptación. Salomón continuó, evocando la memoria del Éxodo, la travesía por el desierto y la entrega de la ley en el monte Sinaí. «Recordad que nuestra historia está marcada por la fidelidad de Dios. Él nunca ha abandonado a su pueblo. Hoy prometo llevarnos de regreso a la verdadera adoración». Los ancianos asentían con sabiduría, mientras jóvenes se miraban entre sí, sintiendo el peso de la importancia de aquel momento. Era una oportunidad de restaurar la relación con el Altísimo. El rey ordenó que se recogieran muchas ofrendas, y en la eufonía de los corazones anunció:
Construiremos un altar que honre al Dios de nuestros ancestros. Clamaremos por sabiduría y guía, y Él responderá, de una manera que jamás hemos visto. Sin embargo, entre el fervor, algunos quedaban cautelosos. ¿Puede un solo rey por sí solo llevarnos a esta transformación?, murmuró uno de los hombres de la ciudad. La inquietud se apoderó del aire, y Salomón, sentado a los pies de la sabiduría, iba preparando su respuesta. Con los ojos llenos de fuego sagrado, replicó: «No soy yo quien va a hacerlo. Es el Señor quien se moverá entre nosotros. Él es el poder. Él es el autor de la fe. Ahora, ¿estás dispuesto a liberar tu corazón a la obra de su mano?». Las palabras, como chispa divina, encendieron el impulso que corría por la multitud. Las barreras del temor comenzaron a desvanecerse, y el clamor por la libertad y la restauración resonaba más fuerte. «Estamos contigo, Rey Salomón», declararon unánimemente. «Haremos pacto con el Señor. Él es nuestro Dios». Mientras la multitud se unía en ferviente oración, una señal aterradora apareció en el cielo. Nubes oscuras se arremolinaban, y relámpagos resplandecían en la distancia. Salomón, sintiendo que el peso de la gloria de Dios estaba a punto de caer, alzó su voz por encima del temor. «El Señor se manifiesta entre los que claman a Él. No temáis, porque en la tribulación hallaremos su poder». Las nubes se disiparon rápidamente, dejando un sol resplandeciente y la voz de Dios resonando a lo lejos. «He oído a mi pueblo, y he visto su dolor. Pronto en los días que están por venir, un gran profeta se levantará entre vosotros. Escuchadlo, porque en sus palabras hallaréis el camino, y será un nuevo pacto que renovará la vida». Atónitos, el pueblo sintió cómo el eco de esa profecía se instalaba en sus corazones. Una nueva esperanza surgía en medio de sus almas. Salomón, consciente de que cada palabra pronunciada en el aire era un hilo intrincado en el plan divino, miró con admiración y reverencia. El tiempo se apresuraba, y el desenlace del propósito soberano de Dios se acercaba. «¿Quién será este profeta?», se preguntaron, «¿y qué otras maravillas nos esperan en este camino en el que hemos decidido marchar detrás de ti, Señor?». La expectación se extendía entre ellos, formando un tejido de unión y fe, mientras el misterio de la historia continuaba elaborándose bajo la mirada atenta del Altísimo. Salomón, sintiendo el eco de la voz divina resonando en su interior, dirigió nuevamente la mirada al pueblo que, con corazones palpitantes, esperaba respuestas. Observó las expresiones de fe, las miradas anhelantes, y supo que un nuevo tiempo había comenzado. «Oh pueblo de Dios», continuó Salomón, su voz ahora más firme, ¿no es cierto que hemos vagado en tinieblas? ¿Acaso hemos olvidado el pacto que nuestros padres hicieron con el Altísimo? Hoy debemos elevar nuestros ojos hacia lo alto, buscando el rostro de aquel que nos ha guiado desde las aguas del Mar Rojo hasta este momento». Al escuchar sus palabras, el ánimo de la multitud fue encendido. Las familias comenzaron a acercarse, uniendo sus manos en un clamor unísono por la restauración. Ellos querían ver al Dios que había hecho maravillas en el pasado. Las ofrendas que habían reunido comenzaron a apilarse en el altar bajo su mando, simbolizando un corazón dispuesto y obediente. De repente, un silencio solemne cubrió el aire. Alguien del pueblo, un anciano de canas brillantes, se levantó y con voz temblorosa preguntó: «Rey Salomón, ¿cómo sabremos que este nuevo pacto será diferente de los anteriores? Nuestros corazones están cansados de promesas que no se han cumplido». La pregunta cortó el aire como un rayo. Salomón entendió el temor presente. La historia de su nación no solo estaba marcada por victorias, sino también por momentos de desobediencia y dolor. «Bien dicho, anciano», respondió el rey con seriedad. «Pero recordemos las palabras del profeta Jeremías, quien nos anunció un nuevo pacto. Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón». Jeremías 31:33. Este pacto será de transformación interna, no una simple ceremonia externa. El Señor renovará nuestros corazones. Mientras la multitud absorbía aquellas palabras, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo un murmullo como si el mismo Dios se estuviera moviendo entre ellos. Salomón sintió la presencia divina, y sus ojos ardían con fervor. ¿Estáis listos para despojaros de viejas vestiduras y vestir de lo nuevo? Es tiempo de sacrificar los ídolos de nuestro corazón y entregarle todo al Señor. Los corazones de la gente se elevaron en respuesta, y con un grito de unidad proclamaron: «Sí, estamos listos. Haremos un nuevo pacto con nuestro Dios». Entonces, de las entrañas de la tierra, rugió un eco como un trueno,
y una luz intensa resplandeció desde el cielo. La gloria de Dios descendió sobre el altar que habían levantado, y el pueblo, postrado, sintió el peso de lo sublime en cada fibra de su ser. Salomón, lleno de asombro, levantó sus manos hacia el cielo en un acto de entrega total. Señor, aquí estamos, despojándonos de nuestro orgullo y pidiendo tu restauración. Escucha nuestras súplicas. Esa visión gloriosa llenó de temor y reverencia el corazón de toda la nación. Las lágrimas caían en el polvo, y un nuevo entendimiento espiritual se apoderó de la multitud. Pero en el fondo de sus corazones, un murmullo de expectación creció. ¿Quién sería el gran profeta anunciado? ¿Cuál sería el propósito de la transformación que se cernía sobre ellos? Salomón, sintiendo la tensión en el aire, comprendió que una revelación aún mayor estaba por ocultarse. Se giró hacia el pueblo, luz divina reflejada en su rostro, y proclamó: Un día vendrá, cuando este nuevo pacto será llevado a la humanidad entera por un siervo elegido, un mayor que yo, que llevará el mensaje de salvación, y restaurará no solo a Israel, sino a todas las naciones. Con esas palabras, el pueblo quedó sumido en un profundo silencio, conscientes de que los destinos de generaciones estaban a punto de entrelazarse en el plan eterno de Dios. Entonces, la atmósfera palpitaría con la anticipación de lo que estaba por venir, dejando la historia abierta a las maravillas que el Altísimo tenía reservadas, mientras sus corazones clamaban por luz y verdad. ¿Quién sería aquel mensajero? ¿Y qué transformación traería para el mundo? El misterio estaba apenas comenzando a revelarse. El sol comenzaba a elevarse sobre Jerusalén, iluminando los muros del templo que Salomón había construido con tanto esmero. Los primeros rayos del nuevo día traían consigo nuevas esperanzas, pero también inquietudes en el corazón del rey. Aunque la multitud había respondido con fervor, había un eco persistente en su ser, una conciencia de que lo que venía no sería fácil y que la fidelidad de su pueblo sería puesta a prueba. Al amanecer, Salomón se retiró a su alcoba. Ante él, los rollos de las Escrituras estaban esparcidos por toda la mesa, llenos de las promesas y advertencias de Dios. Se sentó y comenzó a leer, buscando dirección en la palabra. Fue entonces cuando sus ojos cayeron sobre los escritos del profeta Isaías, que hablaban de un siervo que llevaría la carga de los pecados del pueblo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. La profundidad de la revelación le sacudió, y una nueva comprensión se inició en su corazón. ¿Cómo podría ser Señor? ¿Quién será este siervo?, meditó Salomón, sintiendo que un velo se levantaba lentamente, revelando verdades ocultas entre las sombras de su reinado. Salomón sabía que las palabras de Dios no eran solo promesas de esperanza, sino también advertencias de que en la prosperidad el pueblo podría volverse apático y olvidar al Dios que los había salvado. Se levantó y se dirigió hacia el templo, donde un aire de solemnidad llenaba el lugar. «Dame fortaleza, oh Dios, para guiar a tu pueblo en este tiempo», exclamó, apoyándose en los pilares que sostenían la estructura sagrada. Las piedras parecían susurrarle la historia de la fidelidad de Dios a lo largo de generaciones. A medida que el día avanzaba, Salomón convocó a los líderes de Israel una vez más. «Hermanos míos», comenzó con determinación, «el cambio comienza en cada uno de nosotros. Hemos enfrentado sombras, pero en la luz del Altísimo podemos encontrar vida. El nuevo pacto que se avecina no será un mero ritual, será una transformación de corazones». Motivados por su fervor, comenzaron a dialogar sobre cómo podrían vivir esa transformación y asegurar que sus hijos también heredaran la fe genuina en Dios. Sin embargo, mientras el rey compartía su visión, los rumores de conspiraciones y la tentación de desviar el rumbo se cernían en el aire, como nubes oscuras cubriendo el cielo. Algunos líderes comenzaron a murmurar entre ellos, inquietos por el compromiso hacia el Dios de Israel, en lugar de depender de alianzas con naciones vecinas.
Un anciano, cuya voz se había ganado el respeto de todos, se atrevió a preguntar: «Rey, ¿cómo podemos permanecer firmes en nuestra fe mientras los reyes de las naciones nos ofrecen poder y prosperidad a cambio de nuestras promesas?» El eco de la duda caló hondo en la reunión. Salomón levantó las manos, tomando aire profundamente. Debemos recordar que la verdadera prosperidad se encuentra en la obediencia y en vivir en el centro de la voluntad de Dios. Salgamos y proclamemos su grandeza. Que nuestras vidas sean un testimonio de la transformación que solo Él puede hacer. Con esas palabras, la multitud comenzó a levantarse, dispuestos a salir al mundo y a comunicar no solo su fe, sino la esperanza del nuevo pacto que Dios había prometido. Pero justo cuando el ánimo estaba en su punto más alto, un murmullo surgió en la sombra de la reunión. Algunos rebeldes, sintiéndose amenazados por la creciente voz de la devoción, gestaban un plan que socavaría el liderazgo de Salomón. Esa noche, mientras el rey oraba buscando protección y sabiduría divina, una voz clara resonó en su corazón: «Salomón, el camino que estás a punto de recorrer está lleno de pruebas. Las sombras del pecado se acercan. Pero sé fuerte y ten ánimo, porque con cada desafío mi mano estará contigo». Esa promesa encendió una llama de valor en el rey mientras se preparaba para lo que vendría. Así, a la mañana siguiente, decidió enviar mensajeros por todo Israel, instando a cada pueblo a que se unieran en una celebración de renovar su pacto con Dios, a liberar tanto sus corazones como sus bienes. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los pueblos comenzaron a asistir, sanando viejas rencillas y sumándose a la celebración de la nueva alianza. Los días pasaron, y cuando el pueblo se reunía, proclamando la gloria de Dios, el cielo se manifestaba con maravillas, visiones y profecías. El rey Salomón, asombrado por la grandeza de lo que Dios estaba haciendo, sintió en su corazón que algo mayor se cosía, algo que trascendería su reinado y que sería parte del divino plan que Dios había tejido desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, en las sombras, el eco de la rebelión continuaba creciendo. Y así, mientras el rey y el pueblo celebraban un nuevo amanecer en su relación con Dios, el hilo del destino comenzaba a entretejerse en una trama de traiciones, redenciones y revelaciones que cambiarían la historia. A medida que las nubes de incertidumbre se posaban sobre el horizonte, Salomón supo, en el fondo de su ser, que tanto las alegrías de la celebración como las inquietudes de su pueblo eran parte de la narrativa divina que Dios estaba escribiendo. La verdadera pregunta permanecía: ¿cómo el plan soberano de Dios desvelaría la promesa de un nuevo pacto? ¿Y quién sería el mensajero de esa luz en las tinieblas que ya se acercaba? El tiempo lo diría, y con cada día la historia de la redención reclamaba su lugar en el corazón del pueblo elegido.